Bienvenido a la unidad de códigos. En esta unidad vamos a analizar los conceptos básicos de códigos y se explicarán algunos de ellos. Se recomienda leer el capítulo número 3 del libro Introducción a los sistemas digitales, donde se explican con más detalles los temas que abordaremos en este video. Supongamos que poseemos dos conjuntos distintos. El conjunto A con los elementos elemento 1, elemento 2 y elemento 3, y el conjunto B con los colores rojo, amarillo y verde. Ahora tomemos uno a uno los elementos del conjunto A y asignémosle uno y solo un elemento del conjunto B. De esta forma, cada elemento del conjunto A solo tiene relación con un solo elemento del conjunto B. Si al conjunto A lo llamamos acciones y redefinimos a los elementos como detenerse, prevenirse e iniciar marcha, y al conjunto B lo llamamos sencillamente colores, podemos observar la relación entre acciones y colores de un semáforo. Notemos que para cada acción existe un color que indefectiblemente lo identifica y que para cada color, sin lugar a dudas, se le corresponde una única acción. Las características de un semáforo muestran claramente las características de un código. El concepto de código, entonces, se puede definir como una relación biunívoca entre los elementos de dos conjuntos, en donde en uno de esos conjuntos se tienen los elementos que se desean codificar, en el caso de un semáforo, las acciones, y en el otro conjunto los elementos que se desean utilizar como código, en este caso los colores. Es importante tener en cuenta que las relaciones tienen que ser biunívocas, y esto quiere decir que para cada elemento de un conjunto se le corresponde uno y solo un elemento del otro conjunto. Sin esta característica, las relaciones entre dos elementos de dos conjuntos no se podrían considerar código. En cierta medida, esta definición de código es parecida a la definición de función en matemática. El ejemplo de un semáforo es uno de los tantos con el que nos podemos encontrar en la vida cotidiana. Otro ejemplo son los códigos QR que relacionan una imagen con, por ejemplo, un texto, los DNI que relacionan un número con una persona, las patentes que relacionan un conjunto de números y letras con un auto, el número de teléfono y las tarjetas SIM, y un largo etcétera. Debido a que la mayoría de las computadoras utilizan el sistema binario para procesar información, es natural pensar que se utilizarán códigos que sean binarios. Por lo tanto, es importante estudiar estos tipos particulares de códigos. Los códigos binarios cumplen con todas las características de los códigos mencionadas anteriormente, con la única diferencia de que los elementos que utilizaremos para codificar serán los unos y los ceros, o una combinación de ellos. Un ejemplo de un código binario arbitrario es el que se muestra en la diapositiva. Observemos que existen dos conjuntos, el conjunto de elementos de la columna de la izquierda, que corresponde a letras griegas, y el conjunto de la columna derecha, que corresponde a combinaciones de unos y ceros. Como podemos observar, ninguna de las combinaciones de dígitos binarios se repiten, y además, a cada una de estas combinaciones le corresponde solamente una y solo una letra griega. De forma análoga, a cada letra griega le corresponde una y solo una combinación de dígitos binarios. Por lo tanto, existe una relación biunívoca entre los dos conjuntos, dándole así carácter de código. Sumado a esto, uno de los dos conjuntos está conformado únicamente por elementos binarios, y por lo tanto podemos concluir entonces que este código es un código binario. De ahora en más nos enfocaremos en el estudio de códigos binarios.
aunque existen ciertas características que son compartidas por los códigos en general. Una de estas características es el módulo de un código. El módulo de un código se define sencillamente como la cantidad de elementos que dicho código permite representar. Algunos ejemplos de distintos códigos binarios con distintos módulos se pueden ver en la diapositiva. El primer código posee un módulo 4 debido a que permite representar 4 elementos. El segundo código es un código que posee módulo 5, ya que representa 5 elementos. Y finalmente, el tercer código posee un módulo 6 debido a que permite representar 6 elementos. Otro concepto relacionado con los códigos es la palabra de un código. Se define como palabra de un código a cualquiera de las combinaciones del código. Como ejemplo, podemos observar el código binario arbitrario que se muestra en la diapositiva. Cada una de estas combinaciones de ceros y unos son las palabras que definen a este código. Por otra parte, en los ejemplos que mostramos de códigos hasta el momento, las palabras de los mismos siempre tuvieron la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, en el código que se muestra en la diapositiva, la cantidad de elementos que conforman todas las palabras del código son de 4 elementos o de 4 bits. Llamaremos entonces códigos de palabras de longitud fija a aquellos códigos que posean todas sus palabras con la misma cantidad de elementos, y códigos de palabra de longitud variable a aquellos códigos en donde todas sus palabras no posean la misma cantidad de elementos. En esta diapositiva se puede observar a la izquierda el código Morse, en el cual es fácilmente verificable que se trata de un código de palabra de longitud variable. Basta observar que para codificar la A se utiliza un punto y una raya, teniendo esta palabra una longitud de 2, mientras que para codificar la B se utiliza la palabra raya punto punto punto, la cual posee una longitud de 4. Con este ejemplo ya podemos determinar que el código Morse es un código de palabra de longitud variable, porque al menos 2 de sus palabras no poseen la misma cantidad de elementos. A la derecha se observa el código binario arbitrario que se utilizó anteriormente. Observe que todas las palabras del código poseen una longitud fija de 4. La mayoría de las computadoras utilizan el sistema binario, como ya se ha explicado, pero los humanos, a todos los efectos numéricos, utilizamos el sistema decimal, por lo que necesitaremos en ocasiones códigos binarios decimales. Los códigos binarios decimales son códigos que se utilizan para representar cantidades numéricas y que solamente se utilizarán y se limitarán a representar los 10 dígitos decimales. Por lo tanto, son códigos de módulo 10. A estos códigos se los conoce como BCD, Binary Coded Decimal. Un ejemplo de código BCD arbitrario es el que se muestra en la diapositiva. Este código cumple con todas las características mencionadas anteriormente. Es un código que relaciona de forma biunívoca el conjunto de los primeros 10 dígitos decimales con 10 combinaciones de unos y ceros. Es un código binario, ya que todas las palabras del código están conformadas por unos y ceros, y es un código decimal porque representa los 10 dígitos decimales. Por lo tanto, posee un módulo de 10. Como se mencionó en la diapositiva anterior, los códigos decimales se utilizan para representar cantidades numéricas o simplemente cifras. Para poder representar una cifra, solamente se debe reemplazar cada dígito decimal por su codificación binaria de acuerdo al código. Veamos un ejemplo.
tratemos de codificar el número 31416 en el código binario arbitrario que se mostró en la diapositiva anterior. Para hacer más fácil el ejemplo, colocaremos el código de forma horizontal en el borde inferior de la diapositiva. Entonces, para codificar el número, se tomará dígito a dígito de izquierda a derecha y se buscará su representación en el código. Así, al 3 se le corresponde el 1010 en este código BCD, al 1 el 1101, al 4 el 0111, el 1 nuevamente al 1101 y por último el 6 que tiene por representación en este código el 1100. Este conjunto de unos y ceros que queda por resultado representa finalmente al número 31416 codificado en el código BCD arbitrario que se encuentra en el borde inferior de la diapositiva. Las representaciones de las cifras utilizando un código BCD no representan a los números en binario puro, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Fácilmente podemos comprobar que la representación del número 31416 en binario puro no corresponde a la representación del número utilizando el código BCD arbitrario que obtuvimos en la diapositiva anterior. Ambas representaciones no tienen por qué tener algún tipo de relación. Todos los códigos que se mostraron hasta este momento fueron códigos arbitrarios, es decir, sin ningún tipo de limitación, patrón o criterio más que el de cumplir con las definiciones dadas. Aunque la definición de código, módulo y longitud de palabra no impiden tomar otros criterios para definir códigos de acuerdo a nuestras necesidades. Un criterio que se puede tomar para definir un código es definir pesos. Los pesos darán un valor a cada una de las posiciones que conforman las palabras del código, y para obtener el valor numérico que corresponde a esa palabra, lo único que se deberá hacer es sumar los pesos de las posiciones en donde en esa palabra se encuentre un 1. Un ejemplo dejará mucho más claro este concepto. Un ejemplo de código pesado, comúnmente utilizado, es el código BCD 8421. Este código utiliza para definirse los pesos 8, 4, 2 y 1, como se observa en la tabla. Esto significa que si se desea representar un 6, lo único que se debe hacer es colocar unos en las posiciones de la palabra en donde la suma de sus pesos sumen 6. En este caso corresponde a la segunda y a la tercera posición, donde se suman 2 y 4 respectivamente. De la misma forma se pueden representar los elementos restantes del código. Este código tiene la particularidad de utilizar como pesos las 4 primeras potencias de 2, por lo tanto a cada uno de los dígitos decimales le corresponderá su representación en binario puro. Existen otros códigos BCD pesados, cuyos pesos se definen como 6321 o 643-2 o 5221. Y en alguno de estos casos puede ocurrir que un número decimal tenga, por los pesos definidos, dos representaciones distintas. En el caso de que se desee definir un código y se encuentre con esta situación, se deberá elegir alguna de esas representaciones y no se podrán utilizar las dos en el mismo código, ya que no se cumpliría con la definición de código, en la cual es indispensable que las relaciones sean biunívocas. Como ya se mencionó, el código decimal BCD 8421 es un código comúnmente utilizado y práctico,
por lo que lo analizaremos con un poco más de detalle. Al igual que el código BCD arbitrario que mostramos anteriormente, este código permite representar cifras. Tomemos como ejemplo entonces el número 2917. Como dijimos, el código BCD8421 tiene por característica que cada uno de los dígitos decimales tenga por codificación su representación en binario puro. Por lo tanto, es sencilla la codificación. El 2 corresponde en binario puro a 0010, el 9 a 1001, el 1 a 0001 y el 7 a 0111. Notemos que siempre se escriben los ceros hasta completar los 4 bits, o lo que es lo mismo un nibble. Esto es importante debido a que cada número que se representa en BCD8421 debe tener los 4 bits, debido a que el código BCD8421 es un código de palabra de longitud fija. Utilizar nibbles es poco práctico, ya que en una computadora comúnmente se utilizarán bytes. Por lo tanto, se deberían representar cada uno de los dígitos BCD8421 en un byte, como se muestra en la diapositiva. Pero si bien es poco práctico utilizar un nibble para representar un dígito en BCD8421, utilizar un byte para representar cada dígito en BCD8421 es ineficiente, debido a que siempre se estaría desperdiciando la parte alta del byte, o el primer nibble, en representar un 0. Por lo tanto, una manera sencilla de solucionar esta ineficiencia es representar 2 dígitos en un solo byte. Entonces, el 2 y el 9 estarán representados en un byte y el 1 y el 7 en otro byte. Esta forma particular de representar números en código en BCD8421 se denomina BCD empaquetado. Ya habiendo explicado qué son los códigos pesados, podemos definir los códigos no pesados. Y como es esperable y deducible, los códigos no pesados son aquellos códigos que no fueron definidos a partir de asignar pesos a cada una de las posiciones que conforman las palabras del código. Los códigos no pesados son definidos a partir de otros criterios, o simplemente de ningún criterio, que tratan de satisfacer necesidades específicas. Un ejemplo de código BCD no pesado se puede observar en la diapositiva. Otra característica que pueden poseer los códigos binarios es la de ser progresivos. Para comprender este concepto, observemos el código que se muestra en la diapositiva. Veamos que la primera palabra del código es 0000 y la siguiente es 0001. Solamente se varió un bit desde la representación del 0 para representar el 1. La representación del 2, por otra parte, es 0011. Solamente se varió un bit desde la representación del 1 para representar el 2. Si continuamos observando cuántos bits varía una palabra de este código con la siguiente, podremos observar que siempre cada palabra varía un bit con la siguiente. Cuando todas las palabras de un código poseen esta característica, en donde una palabra difiere de la siguiente en un solo bit, se dice que ese código es un código progresivo. Por otra parte, si la primera palabra y la última palabra de un código varían en un bit, se dice que el código es cerrado. Es importante aclarar que no necesariamente un código que es progresivo es cerrado, y que un código que es cerrado no necesariamente es un código progresivo. Es decir, son dos características distintas, aunque sí es verdad que si se está creando un código,
que es progresivo, se buscará que el mismo también sea cerrado. Un ejemplo de código no pesado, progresivo y cerrado es el código Johnson. El código Johnson es un código que permite representar con n bits 2 por n combinaciones. Es decir, con 3 bits se permiten representar 6 combinaciones y con 5 bits 10 combinaciones. Además, su implementación en un circuito es relativamente sencilla. Veamos cuál es el criterio utilizado para generar este código. Supongamos que deseamos representar en código Johnson los dígitos del 0 al 9. Dijimos recién que el código Johnson permite representar con n bits 2 por n combinaciones. Por lo tanto, para representar los 10 dígitos serán necesarios 5 bits. El código correspondiente al 0 en este código Johnson serán 5 ceros, y el código correspondiente al 1 será 00001. Hasta ahora no hay ninguna diferencia con el binario puro, más allá de utilizar 5 bits. Ahora bien, en el código Johnson que estamos confeccionando, el número 2 se representa como 00011 y el 3 como 00111. Observe el siguiente detalle. Para crear la palabra correspondiente al número 1, se le inyectó a la palabra anterior, la palabra correspondiente al 0, un 1 desde la derecha. Es decir, se agregó un bit en la posición menos significativa de la palabra, descartando el bit que se encuentra más a la izquierda, es decir, el bit más significativo. Para crear la palabra correspondiente al 2, se le inyectó a la palabra correspondiente al 1 un 1 en la posición menos significativa de la palabra, descartando el bit más significativo. Y lo mismo sucede con la palabra correspondiente al 3. Esta es la regla con la que se crea el código Johnson. Partiendo desde 0, se crea la siguiente palabra inyectando un 1 en la posición menos significativa de la palabra y descartando el bit más significativo. Es trivial generar las siguientes palabras correspondientes al 4 y al 5. Pero al llegar a formar la palabra correspondiente al número 5, nos encontramos con el inconveniente de que ya inyectamos 5 unos. Y si continuamos aplicando la misma regla, la palabra obtenida sería la misma. Y además, no podemos agregar un bit más. Por lo tanto, cuando se llega a esta situación donde todos los bits están en 1, en vez de inyectar unos, inyectaremos ceros en el bit menos significativo, descartando el bit más significativo. Aplicando esta regla para los elementos del código restante, se obtiene el código Johnson de 5 bits que se muestra en la diapositiva. Notemos que el código es no pesado, ya que no hemos definido pesos para definir el mismo, ni hay valores relacionados. Es un código progresivo, porque cada palabra del código difiere en un bit de la siguiente, y es un código cerrado, porque entre la primera y la última combinación también las palabras varían en un solo bit. De esta forma obtenemos un código BCD utilizando un código Johnson con n igual a 5. Es importante aclarar que el código Johnson, estrictamente hablando, no es un código BCD, sino que podemos llegar a un código BCD utilizando un código Johnson con un n determinado. Otro ejemplo de código progresivo es el código Gray. El código Gray es un código no pesado, cerrado, que además tiene una característica propia. Es un código reflejado. Esta última característica la analizaremos más adelante. El código Gray es un código que posee un módulo de 2 a la n, siendo n la cantidad de bits que conforman las palabras del código. Es decir, con 3 bits podemos crear un código Gray con módulo 8
y con 4 bits un código Gray con módulo 16. Pero lo más interesante de este código es su regla de generación, ya que un código Gray de n bits se puede crear a partir de un código Gray de n-1 bits. Comencemos con el código Gray más sencillo de todos, en donde n es igual a 1. Esto nos dará un código Gray con módulo 2. Por lo tanto, solamente se podrán codificar dos elementos, que en este caso serán el 0 y el 1. El ejemplo que se mostró en la diapositiva anterior es el código Gray más sencillo que se puede crear, pero la pregunta ahora es, ¿cómo se crea un código Gray que posee un módulo mayor a 2? Dijimos que un código Gray de n bits puede ser creado a partir de un código Gray de n-1 bits. Por lo tanto, tomemos el código Gray con n igual a 1 y creemos una tabla nueva en la que agregaremos al final de ella el mismo código pero reflejado, como se muestra en la animación. En este caso, se entiende como reflejar a escribir todas las combinaciones pero rebatidas, como si se viesen en un espejo respecto del eje de simetría. En este momento no tenemos un código, ya que para distintos elementos poseemos representaciones que son iguales. Para subsanar esto, de un lado del eje de simetría se agregará un bit más en 0 a la izquierda del bit más significativo de cada una de las palabras, y del otro lado del eje de simetría será lo mismo, pero agregando un 1 como se muestra en la diapositiva. Así consiguiéndose un código Gray con n igual a 2 y módulo 4. De igual manera, partiendo de un código Gray de n igual a 2, se puede llegar a un código Gray de n igual a 3. Los pasos son exactamente los mismos. Se toma el código Gray con n igual a 2, se crea una nueva tabla agregando el código Gray con n igual a 2 reflejado al final de la misma, y finalmente, de un lado del eje de simetría, se agregará un bit más a la izquierda de cada palabra en 0, y del otro lado del eje de simetría se realizará la misma acción pero con los bits en 1, obteniéndose así un código Gray de módulo 8 con un n de 3. Finalmente, implementando la misma técnica, se puede obtener un código Gray con módulo 16 y n igual a 4. Nótese que un código Gray con n igual a 3 posee un módulo de 8, y si deseamos utilizarlo para crear un código BCD no nos servirá debido a que carecemos de palabras en el código. Por lo tanto, para poder crear un código BCD a partir de un código Gray, necesitaremos utilizar un código Gray con n igual a 4 y módulo 16. Sin embargo, utilizando este código Gray, estamos en la situación opuesta, en la que nos sobran combinaciones, y se deberán eliminar 6 de ellas para obtener un código BCD. Estas combinaciones que se deben eliminar se tienen que seleccionar de una forma inteligente para no perder las características del código Gray. Pero para poder realizar esto, antes debemos comprender qué significa que el código Gray sea un código reflejado. Que el código Gray sea reflejado significa que a cada combinación del código le corresponde otra combinación que es simétrica respecto al eje central, la cual varía en un solo bit. Observemos las palabras correspondientes a los números 7 y 8. Ambas palabras son simétricas respecto al eje central y varían solo en un bit. Lo mismo sucede con las palabras correspondientes al 5 y al 10, con las palabras correspondientes al 0 y al 15 y con todas las otras palabras de este código. Ya sabiendo qué significa que un código sea reflejado, estamos en condiciones de determinar exactamente cuáles combinaciones debemos eliminar. Si bien
al eliminar 6 combinaciones cualquiera obtendríamos un código BCD, pretendemos que al eliminar estas combinaciones, las propiedades del código no desaparezcan. Esta propiedad de que el código Gray sea reflejado nos permite crear nuevos códigos que también sean reflejados, pero que posean módulos menores a 2 a la n. Para lograr esto, debemos eliminar una palabra y su simétrica. Se podría eliminar cualquier par de palabras simétricas, pero para conservar las otras propiedades del código Gray, que sea progresivo y que sea cerrado, lo que se debe hacer es eliminar las combinaciones centrales o la de los extremos. Por ejemplo, si deseamos crear un código reflejado, progresivo y cerrado con módulo 14, con eliminar la primera combinación y la última sería suficiente. También se podrían eliminar las 2 combinaciones centrales, como se muestra en la diapositiva. Por lo tanto, para obtener un código BCD a partir de un código Gray de módulo 16, solamente debemos eliminar las 6 combinaciones centrales o las 3 primeras y las 3 últimas. De esta manera, obtendremos un código BCD con las características de ser progresivo, cerrado, no pesado y reflejado. El código que se muestra en la diapositiva es el código Aiken. Este es un código BCD pesado cuyos pesos son 2, 4, 2 y 1 y que además posee una característica particular. Tomemos la palabra del código que corresponde al elemento 0 y complementémosla a la base -1. Así obtendremos 1, 1, 1, 1. La palabra 1, 1, 1, 1 corresponde al número 9 en el código Aiken y el complemento a la base -1 de 0 es 9 en el sistema decimal. Ahora tomemos la palabra correspondiente al 1, 0, 0, 0, 1 y complementémosla a la base -1. Obtendremos entonces 1, 1, 1, 0. La palabra 1, 1, 1, 0 corresponde en el código Aiken al número 8 y el complemento a la base -1 de 1 en el sistema decimal es 8. Si continuamos realizando estas operaciones, veremos que al complementar a la base -1 cada una de las palabras del código, obtendremos otra palabra perteneciente al mismo código que se corresponde con el complemento a la base -1 del número que dicha palabra está representando. Cuando un código posee esta característica en todas sus palabras, decimos que el código es autocomplementado. Otro código que posee la característica de ser autocomplementado es el código exceso 3 o XS3. Este código, además de ser autocomplementado, es no pesado y se forma de una manera muy sencilla. Simplemente se toma el código BCD8421 y se le suma a cada palabra 3, dando así al nuevo código. Entonces, como en BCD8421 el 0 es 0000, al sumarle 3 da por resultado 0011, que es la representación del 0 en exceso 3. De la misma forma, obtenemos el 1 en exceso 3, cuya representación es 0100. Y de esta manera se obtienen las demás palabras del código. Por último, explicaremos un código realmente sencillo, pero no por ello menos útil, denominado OneHot. El código OneHot es un código binario que no posee pesos y que tiene palabras de longitud fija en donde cada bit de la palabra representa una categoría o a un elemento,
y siempre un solo bit de la palabra estará en 1, mientras que los demás estarán en 0. Para graficar la utilidad de este código, tomemos nuevamente el ejemplo del semáforo. Si deseamos crear un código binario para representar los estados de un semáforo ideal, podríamos hacerlo tranquilamente utilizando binario puro con 2 bits. Emplearíamos, por ejemplo, el 0,1 para el rojo, el 1,0 para el amarillo, el 1,1 para el verde y dejaríamos la combinación 0,0 para informar un posible error. Si bien la forma explicada para solucionar el problema es correcta, necesitaremos en este caso decodificar el significado de cada uno de los números binarios para relacionarlos con el estado del semáforo. Pero al utilizar OneHot evitaríamos esa decodificación. Si deseamos utilizar un código OneHot en este caso, necesitaremos 4 bits, donde cada uno de los bits representará cada uno de los estados del semáforo. Así, el bit 0 del código OneHot representará el estado de error, el bit 1 el estado de rojo, el bit 2 el estado de amarillo y el bit 3 el estado de verde. Finalmente, para crear el código OneHot, se pondrá en cada una de las palabras un único 1 que corresponderá al estado del semáforo que se desee representar, dejando los demás bits en 0. Esto dará un código mucho más simple, evitándose así una decodificación y siendo en algunos casos la detección de errores más sencilla. Por ejemplo, si en una palabra existe más de un 1, existirá un error. Además del código OneHot, existe el código OneCode, el cual simplemente se implementa invirtiendo los ceros por unos y el único 1 de la palabra por un 0. Un ejemplo de un código OneHot se puede ver en la diapositiva. El código OneHot posee desventajas y la más notable, como se puede observar, es la longitud de sus palabras. La cantidad de bits necesarias en sus palabras es igual a la cantidad de elementos que se desean representar, pudiendo ser esto un problema. Después de haber estudiado algunos códigos, es natural que nos preguntemos, ¿por qué no usar solamente el sistema binario de numeración para representar cantidades? La respuesta es que existen situaciones en las cuales es más útil utilizar otros códigos de representación que no sean el binario puro. Uno de esos motivos es por simplicidad. Imaginen una calculadora. Los dígitos en una calculadora son cargados uno a uno, y si se desea trabajar en binario puro por cada ingreso de un dígito, se debería reconvertir el número, por ejemplo desde BCD 8421, a binario puro, creando trabajo innecesario. Incluso tomar la decisión de usar binario puro en algunas situaciones podría producir que ciertos circuitos sean más complejos de lo necesario. Un ejemplo trivial es el de mostrar un año en 4 displays 7 segmentos. Un display 7 segmentos es un visualizador que contiene 7 segmentos que pueden ser prendidos o apagados individualmente y con el cual dibujar números y algunas letras es relativamente sencillo. En este caso, es más sencillo guardar el número 2134 en BCD empaquetado y es más simple mostrarlo en 4 displays 7 segmentos que codificar el número 2134 en binario puro y luego dividirlo en 4 números para finalmente mostrarlo en 4 displays 7 segmentos. Volviendo al ejemplo de una calculadora, no sería extraño preguntarnos si existen códigos que nos permitan realizar operaciones aritméticas. La realidad es que no todos los códigos permiten realizar estas operaciones, y usualmente al realizarlas se necesitarán implementar algunas correcciones.
De los códigos que hemos visto, solo 2 códigos pesados son aptos para realizar estas operaciones: el código BCD 8421 y el código Aiken. Y de los códigos no pesados, solo el código exceso 3. De esto hablaremos a continuación. Primero, enfoquémonos por ahora en el código BCD 8421. Verifiquemos realmente si este código es útil para realizar operaciones aritméticas. En la diapositiva se muestra la suma sin realizar de los números 1230 y 2534. Pausa el video e intente realizar la suma en BCD 8421 de estos números. El resultado de esta cuenta en decimal es 3764, lo cual corresponde con el resultado de la suma realizada. Esto en algún punto es esperable, ya que la representación de los dígitos decimales en BCD 8421 está dada a partir del binario puro. Para poner en común cómo fue hecha la suma, realizaremos a continuación la misma. Empezando desde la columna más a la derecha, sumamos 0000 más 0100. Esto es la suma de 0 más 4, que da por resultado 0100 o 4. En la siguiente columna, la suma que se debe realizar es la de 0011 más 0011. Esto es 3 más 3. Y el resultado es 0110 o 6. En la columna que se encuentra a la izquierda tenemos 0010 más 0101. Esto es 2 más 5, que da por resultado 0111, es decir, 7. Por último, en la columna que se encuentra más a la izquierda tenemos la suma de 0001 más 0010. Esto es 1 más 2 y da por resultado 0011 o 3. Cada dígito del resultado de la suma en decimal coincide con el resultado de la suma realizada en BCD 8421. Ahora pausa el video y, del mismo modo que en la diapositiva anterior, realice la suma que se muestra en la diapositiva. A diferencia de la primera suma propuesta, esta no resulta como era de esperarse. Revisemos suma a suma, empezando por la columna que se encuentra más a la derecha. En la primera columna sumamos 1 más 9, obteniendo el número 10 por resultado en binario puro. Si bien el resultado es correcto, esta combinación de ceros y unos no corresponde al código BCD 8421. Si sumamos dos números en BCD 8421, lo esperable es que el resultado también se encuentre en BCD 8421. En la misma situación nos encontramos en la columna siguiente, donde sumamos 6 más 8, cuyo resultado fue 14. Como podemos observar, obtuvimos el número 14 por resultado, pero expresado también en binario puro. En la tercera columna sumamos 9 más 9, y en una primera impresión parecería que el resultado es incorrecto, incluso en binario puro, ya que obtuvimos un 2 por resultado en esta columna. La realidad es que el resultado obtenido en binario puro es 18, debido a que existió carry y el número 18 en binario puro no puede ser representado con 4 bits. Por último, en la última columna sumamos 2 más 9, cuyo resultado fue 11, al que también le debemos sumar el carry generado por la columna anterior, obteniéndose 12 en binario puro. Al igual que en las dos primeras columnas, el resultado es correcto en binario puro, pero incorrecto en BCD 8421. Como podemos observar, ninguno de los resultados de las sumas realizadas está correctamente representada en BCD 8421, ya que los resultados en cada una de las columnas, ya sea por exceso o por defecto, se encuentran fuera de código.
Incluso el 2 que obtuvimos en la tercera columna se encuentra fuera de código. Recordemos que existió carry y que el número en realidad es 18. En este punto, las preguntas que nos debemos realizar son: ¿esta situación se puede salvar? Si se puede salvar, ¿cómo podemos corregir los resultados para que se encuentren correctamente representados en BCD 8421? Lo primero que debemos entender es que utilizando 4 bits se pueden representar 16 combinaciones, que irán desde el 0 hasta el 15. El código BCD 8421 hace uso de las primeras 10 combinaciones y descarta las 6 combinaciones siguientes, como se muestra en la diapositiva. A este conjunto de números que no forman parte del código BCD 8421 los llamaremos combinaciones inválidas, ya que se encuentran fuera del código. Ahora bien, estas combinaciones no son las únicas combinaciones inválidas con las que nos podemos encontrar. En el ejemplo anterior sumamos 2 veces el número más grande que se puede representar en este código, que es el 9. Al sumarlo obtuvimos un número que está por fuera de las combinaciones inválidas que mostramos anteriormente. El número que obtuvimos fue el 18. Por lo tanto, podríamos decir que el rango de combinaciones inválidas está comprendido entre el 10 y el 18. Pero esto no es totalmente cierto. Puede ocurrir que al sumar 9 más 9 anteriormente haya existido carry. Entonces la suma sería 9 más 9 más 1. Por lo tanto, sumando 2 dígitos en BCD 8421 como máximo, podríamos obtener el número 19, teniendo en cuenta un carry previo. Entonces, el rango de combinaciones inválidas que podemos obtener sumando 2 números en este código se encuentra comprendido entre el 10 y el 19. Ya sabiendo cuál es el rango de combinaciones inválidas, podemos comenzar a analizar cómo podemos realizar una corrección en el caso de que una de estas combinaciones inválidas aparezca. Supongamos que después de haber realizado la suma de 2 números en BCD 8421, obtuvimos 10 en binario puro. Este número es la primera combinación inválida del código BCD 8421, cuya correcta representación sería 00010000. Por lo tanto, para corregir este resultado, debemos encontrar un número que al ser sumado a 1010 genere carry y deje al nivel menos significativo del resultado de la suma en 0. De esta forma, obtendríamos la correcta representación del número 10 en BCD 8421. El número que satisface con este requerimiento es el número 6, o lo que es lo mismo, 0110. Pero para comprender qué significa esta corrección, debemos observar nuevamente la tabla. Al sumar 6 al número 10, lo que hicimos fue saltear todas las combinaciones inválidas y llegar al número 16 en binario puro. Ahora el número 16 en binario puro puede ser interpretado de la siguiente forma. El bit más significativo será entendido como la decena o el carry y los 4 dígitos restantes como un dígito BCD 8421. Al sumar 6 y saltear las combinaciones inválidas, llegamos a un número binario que puede ser interpretado como 2 números en BCD 8421, de una forma correcta. Este método de corrección es extensible para todas las combinaciones inválidas entre 10 y 15. Analicemos qué sucede cuando la suma de 2 números en BCD 8421 produce carry.
y por lo tanto el resultado también es una combinación inválida. Los casos donde una suma de dos números en BCD 8421 genera carry se da cuando el resultado es 16, 17, 18 y 19, como se observa en la diapositiva. Recordemos que todos estos resultados se encuentran expresados en binario puro. Analicemos cada uno de ellos como si fueran dos números BCD 8421, entendiendo al bit más significativo como el carry generado. Así obtenemos que la suma sin corregir que da por resultado 16 se puede interpretar como un 10. En el caso de que el resultado sea 17, el mismo puede ser interpretado como un 11, si es 18 como un 12 y si es 19 como un 13. Es evidente que se necesita una corrección, pero si observamos con detenimiento para que los resultados sean correctos en BCD 8421, lo único que debemos hacer es sumar 6 en el nivel menos significativo. Observemos que para transformar el resultado obtenido de 10 a 16 debemos sumar 6. Del mismo modo, para transformar el 11 en 17 debemos sumar 6. Y es el mismo caso para los números 18 y 19. En conclusión, si al sumar dos números en BCD 8421 el resultado se encuentra entre 10 y 15 en binario puro o se produjo carry, el mismo debe ser corregido sumándole 6. En cambio, si el resultado de la suma se encuentra dentro del código BCD 8421 y no existió carry, no se deberá corregir el resultado. Retomemos el ejercicio propuesto anteriormente. Recordemos que el resultado de esta suma había sido incorrecto y que necesitaba ser corregido. Además, ya hemos visto cuáles son las correcciones que deben realizarse en una suma BCD 8421 y cuáles son los casos en donde aplicarlos. Por lo tanto, estamos en condiciones de corregir esta suma. Empezando desde la columna más a la derecha, la primera suma fue 1 más 9, la cual dio como resultado 1010, es decir, 10 en binario puro. Este resultado se encuentra fuera del código BCD 8421, por lo tanto tiene que ser corregido sumándole 6. Al sumar 6, obtenemos en esta columna el número 0 en BCD 8421 y además se generó carry que será tenido en cuenta en el resultado de la suma siguiente. En la segunda columna se sumó 6 más 8, suma que dio como resultado 1110, es decir, 14 en binario puro. Este resultado se encuentra fuera del código BCD 8421 y debe ser corregido sumándole 6. Al sumar la corrección y el carry, obtenemos el número 5 por resultado. La corrección además generó carry que será tenido en cuenta en el resultado de la columna siguiente. En la tercera columna sumamos 9 más 9, cuyo resultado dio 18 en binario puro. Recordemos que existió carry en esta suma. En este caso, también debemos corregir el resultado sumando 6. Al sumar la corrección y el carry, obtenemos en esta suma por resultado el número 9 en BCD 8421. Por último, en la última columna sumamos 2 más 9 más el carry de la suma anterior, dando por resultado 1100 o 12 en binario puro. Este resultado también se encuentra por fuera del código BCD 8421. Por lo tanto,
debe ser corregido sumándole 6. Al corregir el resultado, obtenemos en esta columna 2 en vez de 8421. Y además se generó un carry que, al no existir ningún otro resultado a la izquierda de la última suma, se lo sumará a 0. Si comparamos el resultado esperado con el resultado obtenido en la suma, veremos que el resultado es correcto. La suma en exceso 3 también es posible como en BCD 8421, aunque las correcciones pueden ser un poco más complejas de comprender. Comencemos realizando la suma más simple que se puede hacer en exceso 3, la cual es 0 más 0. En teoría, 0 más 0 debería dar como resultado 0 en exceso 3, es decir, 0, 0, 1, 1. Pero fácilmente podemos verificar que al sumar 2 veces 0 en exceso 3, no obtenemos 0 en exceso 3, sino que obtenemos 3 en exceso 3. Esto se debe al hecho de que al sumar 2 veces 0 en exceso 3, se está sumando 2 veces el exceso 3. Por lo tanto, el resultado estará expresado en binario puro más 6, o dicho de otra forma, en exceso 6. Para corregir el resultado, lo único que debemos hacer es restarle 3 al mismo. De esta forma, el resultado quedará expresado en exceso 3. Analicemos ahora la suma de 9 más 1 en exceso 3. El resultado, al realizar esta suma, es 0001, 0000. Ambos números no se encuentran representados en el código exceso 3, por lo tanto, dichos números deberán ser corregidos de alguna forma. Pero primero analicemos qué fue lo que sucedió. Para analizar la suma 1 más 9 en exceso 3 en detalle, debemos descomponer la suma. En primer lugar, podemos representar el 1 en exceso 3 como la suma de 0001 más 0011, ambos números expresados en binario puro. Lo que hicimos fue disociar el número 1 en exceso 3 en su parte binaria pura y en su exceso 3. Utilizando el mismo criterio, podemos representar el 9 en exceso 3 como 1001 más 0011. Sumemos ahora los números 0001 más 1001, ambos correspondientes a las representaciones de 1 y 9 en binario puro. Al sumar ambos números, obtenemos por resultado 1010. Ahora sumemos los excesos 3. Esta suma da por resultado 0110. Por último, debemos sumar ambos resultados, quedando 0001, 0000. Si analizamos detenidamente esta última suma, podemos ver que el resultado que obtuvimos de la suma 1 más 9 fue 10 en binario puro, al cual le sumamos 6, también en binario puro. Esta suma es igual a las correcciones que hacíamos cuando al sumar dos números en BCD 8421, el resultado obtenido caía en una combinación inválida. Si interpretamos el resultado en BCD 8421, es correcto. Obtuvimos un 1 y un 0 que forman un 10, pero estamos sumando dos números en exceso 3, y el resultado debe estar representado también en exceso 3. Esto significa, como dijimos anteriormente, que el resultado debe ser corregido. Por las características mencionadas anteriormente, ambos dígitos en el resultado de esta suma se encuentran expresados en binario puro. Por lo tanto, lo único que debemos hacer para corregir el resultado
es sumar 3 a ambos dígitos. De esta forma, el resultado ahora se encontrará correctamente representado en exceso 3. En resumen, en exceso 3, luego de realizar una suma, se deben hacer en todos los casos una corrección. Si el resultado de una suma de 2 dígitos en BCD exceso 3 no produjo carry, entonces se le debe restar 3 al resultado. En cambio, si el resultado de la suma de 2 dígitos en BCD exceso 3 produjo carry, al mismo se le debe sumar 3. Veamos un ejemplo en donde se apliquen estas reglas. Sumemos 52.389 más 61.720 utilizando BCD exceso 3. El resultado esperado es 114.109. En la diapositiva se muestra la suma ya realizada, pero sin ningún tipo de corrección. Analicemos caso a caso qué tipo de corrección debe realizarse. Comencemos por la columna que se encuentra más a la derecha. En este caso, sumamos 1100 más 0011, o lo que es lo mismo, 9 más 0 en exceso 3. Esta suma no generó carry, por lo tanto debemos restarle 3 al resultado. En la siguiente columna, la suma realizada fue 1011 más 0101 en exceso 3, o lo que es lo mismo, 8 más 2. Esta suma sí generó carry, por lo tanto, al resultado le debemos sumar 3 para corregirlo. Continuando con nuestro análisis, en la tercera columna se sumó 0110 más 1010 más carry, o lo que es lo mismo, 3 más 7 más carry. Esta suma, al igual que la suma anterior, también generó carry. Por lo tanto, para corregir el resultado, debemos sumar 3. En la columna siguiente, la suma realizada fue 0101 más 0100 más carry, o 2 más 1 más carry. Al no generarse carry en esta suma, la corrección que se debe realizar es restarle 3 al resultado. Por último, en la columna que se encuentra a continuación, sumamos 1000 más 1001, o lo que es lo mismo, 5 más 6. Esta suma genera carry, por lo tanto, al resultado obtenido se le debe sumar 3. El carry que generó también se encuentra fuera de código, por lo tanto se le debe sumar un 3. Finalmente, realizamos las sumas y restas a las correcciones. El resultado esperado de la suma es 114.109. Si interpretamos el resultado de la suma ya corregida, podemos corroborar que el resultado esperado y el obtenido son los mismos. En una computadora no solamente necesitaremos representar dígitos y hacer cuentas con ellos, sino que también necesitaremos representar letras, caracteres de control, números y una importante cantidad de símbolos. Naturalmente, necesitaremos utilizar códigos para poder representar estos elementos en una computadora. Estos códigos que relacionarán números con distintos símbolos y caracteres los denominaremos códigos alfanuméricos. Uno de los códigos alfanuméricos más conocidos es el código ASCII. El código ASCII, cuyas siglas corresponden a American Standard Code for Information Interchange, puede representar 128 elementos, entre ellos las letras en mayúsculas y minúsculas, números, caracteres de puntuación y caracteres de control.
Para poder representar estos 128 elementos, el código ASCII hace uso de 7 bits, relacionando cada combinación de ceros y unos con un elemento. Por ejemplo, la U mayúscula tiene asociado el 1010101 y la U minúscula tiene asociado el 1110101. Si observamos detenidamente este grupo de caracteres, estos satisfacen quizás las necesidades de ciertos idiomas, pero no la de todos. Por ejemplo, en esta lista de caracteres no se encuentran las letras acentuadas, la ñ, la diéresis, entre otros tantos símbolos. Por lo tanto, para subsanar esta situación, se creó el código ASCII extendido, código que utiliza 8 bits y que por lo tanto permite representar 256 elementos. Se entiende al código ASCII extendido como aquel código ASCII que posee 8 bits y que respete al código ASCII de 7 bits, dejando 128 combinaciones libres para implementar distintos símbolos. En la diapositiva se puede observar la parte extendida de una de las tantas implementaciones del código ASCII extendido que se pueden encontrar. Si bien el código ASCII extendido solucionó muchos inconvenientes, otros comenzaron a aparecer. En un momento existían muchas implementaciones distintas de ASCII extendido, e incluso otros países que no utilizaban el alfabeto latino habían creado e implementado sus propios códigos alfanuméricos. En la medida en que fue más fácil enviar y compartir documentos digitales, se hacía más importante crear un código que aunara todos los caracteres de uso común para evitar problemas de compatibilidad que ya empezaban a ser evidentes. Para solucionar ese inconveniente se creó Unicode. Unicode es un código alfanumérico que utiliza 32 bits, con lo cual se permiten representar una cantidad de caracteres mayor a los 4.000 millones de caracteres. Entre ellos emojis, ideogramas, caracteres de control, entre otros. Y que además respeta el código ASCII de 7 bits, ofreciéndole así cierto grado de compatibilidad. Veamos cómo funciona. Codifiquemos la palabra HAL en Unicode. Recordemos que Unicode respeta el ASCII de 7 bits, por lo tanto la representación de la H en Unicode será la misma que en el código ASCII, rellenando con ceros hasta completar los 32 bits necesarios. De la misma forma, representaremos la A y la L. Y eso sería todo. Codificamos la palabra HAL en Unicode. Ahora, notemos que la cantidad de ceros sin información utilizados para representar cada uno de los caracteres es realmente grande. Obviamente, este es un caso particular, donde la cantidad de información útil es de 7 bits, y existen caracteres Unicode que utilizan más de 7 bits. Pero más allá de esto, sería ideal utilizar la cantidad mínima de bits para representar cada uno de los caracteres. Para atacar este problema, se creó una forma distinta de representar los caracteres Unicode, tratando de evitar estos ceros que no aportan demasiada información. Esta técnica toma el nombre de UTF, cuyas siglas significan Unicode Transformation Format. Utilizando UTF, cada carácter Unicode no se representará necesariamente como una palabra de longitud fija de 32 bits, sino que podrá variar. UTF posee 3 variantes, llamadas UTF-8, UTF-16 y UTF-32. Veamos cómo funciona UTF-8. Comencemos con el ejemplo más sencillo. Tomemos la letra A mayúscula en Unicode y transformémosla a UTF-8.
Cuando codificamos en el ejemplo anterior la A en Unicode, utilizamos el código ASCII de 7 bits. Estos bits, en este caso, son los bits que realmente poseen información. Los demás son ceros que colocamos de relleno para alcanzar los 32 bits necesarios para representar un carácter Unicode. En el caso de que el carácter utilice solamente 7 bits para representarse, como es el caso del ejemplo, se utilizará un byte, en donde el bit más significativo estará en 0 y los restantes bits se utilizarán para colocar la información del carácter que se desea representar. En el caso del ejemplo, se colocará el bit más significativo en 0 y los demás bits se utilizarán para colocar la representación de la A como se muestra en la diapositiva. Lo visto en la diapositiva anterior solamente funcionará cuando la cantidad de información útil sea de 7 bits. Pero, ¿cómo debemos representar en UTF-8 los caracteres Unicode que utilizan más de 7 bits de información? ¿Cómo podemos representar, por ejemplo, la ñ mayúscula, la cual necesita 8 bits? En el caso de que necesitamos representar un carácter como la ñ mayúscula, con un byte no nos bastará y deberemos utilizar 2 bytes. Luego, en el byte más significativo, en los bits más significativos, colocaremos una marca. Esta marca estará conformada por tantos bits en 1 como bytes se necesiten para representar el carácter en UTF-8, seguido de un 0. Como en este caso necesitaremos 2 bytes, los dos primeros bits estarán en 1 y el tercer bit en 0 para finalizar la marca. Seguido a esto, en los bits más significativos del byte siguiente, se agregará una marca de continuación que estará formada por un 1 y un 0. En los bits que quedan libres, colocaremos la información correspondiente al carácter. En el byte menos significativo, quedaron 6 bits libres para colocar información. Por lo tanto, colocaremos los 6 bits menos significativos de los bits que componen la ñ en este lugar. Después de haber colocado estos 6 bits, nos quedarán 2 bits de información que los colocaremos en los 2 bits menos significativos del byte siguiente, como muestra la diapositiva. De esta forma, empleando UTF-8, pudimos evitar 16 bits que, utilizando Unicode, se encontrarían en 0. La cantidad de bits que quedaron libres después de colocar las marcas es de 11. Por lo tanto, con 2 bytes podremos representar los caracteres en Unicode que se encuentran en el rango de 80 a 7FF. Los caracteres menores a 80 solamente necesitarán un byte. Intentemos ahora representar en UTF-8 un carácter que incluso utilice más de 11 bits. Tratemos de representar el emoji de la computadora. En Unicode, el emoji de la computadora se representa como se muestra en la diapositiva. En este caso, los bits que serán de utilidad son los 17 bits marcados en rojo. Siendo 17 bits, no será posible representar este carácter utilizando 2 bytes, como hicimos con la ñ mayúscula. Veamos si con 3 bytes podemos lograrlo. Para representar un carácter en UTF-8 utilizando 3 bytes, las reglas son las mismas que para representar un carácter en UTF-8 utilizando 2 bytes. En el byte más significativo, en los bits más significativos, colocaremos la marca de inicio del carácter que constará de tantos bits en 1 como bytes se utilicen. En este caso, se utilizarán 3 bytes, por lo tanto, los 3 primeros bits se encontrarán en 1. Para terminar la marca, el cuarto bit estará en 0.
Los siguientes 2 bytes tendrán una marca de continuación del carácter en los bits más significativos, que estará conformada por un 1 seguido de un 0. Los bits que queden libres se podrán utilizar para colocar la información de carácter que se desea representar. La cantidad de bits que quedaron libres es de 16 y la cantidad de bits necesarios para representar el emoji es de 17. Por lo tanto, utilizar UTF-8 con 3 bytes no es viable y necesitaremos 4 bytes. Para representar un carácter en UTF-8 utilizando 4 bytes, las reglas son las mismas que para representar un carácter en UTF-8 utilizando 3 bytes. Colocaremos una marca en el byte más significativo en los bits más significativos, que estará compuesta por tantos unos como bytes utilizaremos para representar el carácter. Esta marca se terminará con un bit en 0. En este caso se utilizarán 4 bytes, por lo tanto se colocarán 4 bits en 1, seguido de un bit en 0. Luego, los otros bytes tendrán una marca de continuación, que estará compuesta por un 1 seguido de un 0. Esta marca se colocará en los 2 bits más significativos de cada uno de los bytes. Los bits que no se utilizaron para las marcas se utilizarán para colocar la información del carácter. En este caso, la información del emoji de la computadora. Se necesitaban 17 bits para el emoji y ahora tenemos 21 bits disponibles. Por lo tanto, será posible representar este emoji utilizando 4 bytes. Los 6 bits menos significativos del emoji se colocarán en los bits disponibles del byte menos significativo, los siguientes 6 en el segundo byte y los últimos 5 en el tercer byte, como se muestra en la diapositiva. En esta tabla se resumen los rangos de representación de caracteres y cómo deberían ser las marcas en cada una de las situaciones. Por ejemplo, si un carácter se encuentra en el rango de 0000 a 007F en hexadecimal, se podrá representar con un byte solamente, y el primer bit de este byte deberá estar en 0. Por otra parte, si un carácter se encuentra dentro del rango de 0080 a 07FF, se necesitarán 2 bytes para representarlo en UTF-8, utilizando en el primer byte la marca 110 y en el segundo byte la marca 10. En las siguientes diapositivas se explicarán algunas características más que poseen los códigos, particularmente los códigos binarios. Primero hablaremos de distancia de un código. Se define como distancia entre dos elementos de un código a la cantidad de bits que deben modificarse para llegar desde uno de esos elementos al otro. Un ejemplo dejará más claro este concepto. Tomemos el código BCD8421 y elijamos dos elementos cualquiera, por ejemplo el 3 y el 9. Veamos que para transformar un 3 en un 9 necesitamos cambiar el estado de 2 bits, como se muestra en la diapositiva. Por lo tanto, la distancia entre el 3 y el 9 en este código es de 2. Por otra parte, se define como distancia mínima de un código o simplemente distancia de un código como la menor de todas las distancias que pueden encontrarse entre los distintos pares de combinaciones del código. En otras palabras, esto quiere decir que si escribimos todos los posibles pares de combinaciones de palabras del código y calculamos sus distancias, la menor de las distancias encontradas
será la distancia mínima. Analicemos cuál sería la distancia mínima del código BCD 8421. Al tomar las dos primeras palabras del código, podemos observar que la distancia entre estas es 1. Por lo tanto, la distancia del código BCD 8421 es 1. No continuamos buscando las distancias entre otros pares de palabras en este código, debido a que si la distancia fuera menor a 1, es decir, 0, las palabras del código serían iguales. Un bit de paridad se define como un bit que se agrega a todas las combinaciones del código con el objeto de que cada combinación presente el mismo aspecto en cuanto a la cantidad de unos y ceros que las conforman. Así, un código está definido con paridad par en los unos si se configuran todas las combinaciones del mismo con un número par de bits con valor en 1. Analicemos el siguiente ejemplo. Tomemos un código arbitrario de módulo 4 al cual le agregaremos a cada una de sus palabras un bit de paridad par en los unos. Examinemos la primera palabra, 000. Esta palabra posee 0 unos y lo que necesitamos es que la cantidad de unos en la palabra sea par. En esta palabra la cantidad de unos ya es par, por lo tanto el bit de paridad estará en 0. Si agregáramos un bit de paridad en 1, la cantidad de bits en 1 sería 1 y por lo tanto impar, y ese no es el objetivo que estamos persiguiendo. La segunda palabra es 001. Esta palabra posee un solo 1, por lo tanto posee una cantidad de unos impar. Para hacer que esta palabra posea una cantidad de unos par, debemos agregar el bit de paridad en 1. Así, finalmente, la cantidad de unos de la palabra es 2 y por lo tanto par. La tercera palabra a analizar es 011. En este caso, la cantidad de unos es par. Por lo tanto, el bit de paridad que se deberá agregar estará en 0. Por último, tenemos la palabra 111, la cual posee una cantidad de unos impar. Por lo tanto, el bit de paridad que agregaremos deberá estar en 1, haciendo que la palabra ahora tenga 4 unos. Observemos que en el nuevo código armado, todas las palabras que lo conforman poseen una cantidad par de unos debido al agregado del bit de paridad. Análogamente, un código está definido con paridad impar en los unos si se configuran todas las combinaciones del mismo con un número impar de bits con valor en 1. Tomemos el mismo código arbitrario de la diapositiva anterior y creemos un nuevo código que posea esta vez paridad impar en los unos. Analicemos la primera palabra del código, 000. Recordemos que lo que estamos buscando es que la cantidad de unos de la nueva palabra que estamos creando sea impar. En este caso, no poseemos ningún 1, por lo tanto, la cantidad de unos ya es par. Entonces, el bit de paridad que agregaremos estará en 1, para que la cantidad de unos en esta palabra sea impar. De la misma forma, analizaremos la siguiente palabra del código, 001. En este caso, la cantidad de unos que posee esta palabra es de 1. Siendo que la cantidad de unos ya es impar, el bit de paridad que agregaremos estará en 0. A continuación, observemos la palabra 011. En esta palabra,
la cantidad de bits en 1 que podemos observar es de 2. Por lo tanto, el bit de paridad que agregaremos deberá estar en 1 para que la nueva palabra tenga una cantidad de bits en 1 impar. Por último, se tiene la palabra 111, la cual posee una cantidad impar de unos. Por lo tanto, el bit de paridad que debemos agregar estará en 0. Observe que el nuevo código obtenido posee una cantidad de unos impar en todos los casos, y esto fue logrado a partir del agregado del bit de paridad. Note que dos cosas muy importantes ocurren al agregar un bit de paridad. La primera es que al definir la paridad en los unos, en códigos que poseen palabras de longitud fija, también se define la paridad en los ceros. Y la segunda es que al agregar un bit de paridad en un código, la distancia mínima del código aumenta. En este caso, la distancia mínima del código aumentó de 1 a 2. Esta característica nos será muy útil más adelante. Los errores en las comunicaciones suelen ser comunes, siendo situaciones que pueden ser accidentales o no y que por lo tanto son difíciles de prevenir, aunque pueden ser detectados e incluso en ciertos casos pueden llegar a corregirse. Para ser capaces de corregir un error, lo primero que se debe hacer es detectarlo, y detectar un error es comprender de alguna forma que la información recibida es inválida. Observemos el siguiente problema. Imaginemos que se desea enviar el número 5 codificado en BCD 8421 por un canal en el que solo puede ocurrir un solo error, es decir, un solo cambio de bit. Entonces, al enviar el número por este canal, él mismo puede ser recibido correctamente, sin ningún error. Pero existe la posibilidad de que el canal cambie un bit de la información enviada. Esto puede desembocar en que el 5 enviado mute en cualquiera de estas combinaciones de bits de las cuales ninguna representa un 5. Pero lo más llamativo es que solamente una de esas combinaciones es una combinación inválida. Las otras 3 son perfectamente válidas y malinterpretadas. Para analizar mejor la situación planteada, representemos el código BCD8421 en un mapa. Este mapa estará constituido por dos ejes. El eje AB, que corresponderá a los 2 bits más significativos del código, y el eje CD, que corresponderá a los 2 bits menos significativos. En ambos ejes no utilizaremos binario puro, sino que haremos uso de un código Gray de 2 bits. Finalmente, representaremos el código BCD8421 en el mapa. Por ejemplo, el 5 está formado por los bits 0101. Los 2 bits más significativos corresponden a AB y los 2 bits menos significativos corresponden a CD. En su intersección colocaremos el 5. De igual forma colocaremos el 9. Y todos los demás elementos del código, quedando el mapa como se muestra en la diapositiva. Ahora tenemos un mapa donde se muestran todas las combinaciones válidas del código BCD8421 y todas las combinaciones inválidas que se pueden obtener utilizando 4 bits. Al utilizar un código Gray en ambos ejes, es más sencillo ver cuáles son las combinaciones que pueden resultar al variar un solo bit. Si tomamos el 5, las combinaciones que podemos obtener si un bit varía son 0001, 0100, 0111 y 1101. No analizamos los cambios en diagonal
porque la cantidad de bits que cambiarían serían 2. Recordemos que el canal de comunicación pueda producir un error en un bit significa que si ocurre, la distancia entre la palabra que se envió y la que se recibió es de 1. Pero la distancia mínima del código BCD8421 también es de 1. Por lo tanto, no podemos discernir cuando la palabra recibida contiene un error o no en todos los casos. Si el 5 en BCD8421 se transforma en 1101, esta combinación, al no corresponder al código, se la considerará un error. Pero en el caso de que el 5 se transforme en un 4, un 1 o un 7, será imposible para el receptor detectar el error. De 4 casos posibles de error, podemos detectar solamente uno de esos casos. Para evitar este inconveniente, podemos aumentar la distancia del código. Aumentando en 1 la distancia de un código, evitaríamos que un cambio de un bit dé como resultado una palabra que se encuentre en el mismo código. Ya hemos visto que al agregar un bit de paridad podemos aumentar en 1 la distancia de cualquier código. Si agregamos un bit de paridad al código BCD8421, obtendremos la tabla que se muestra en la diapositiva. Ahora, este nuevo código posee una distancia mínima de 2. Veamos entonces qué sucedería si enviamos la palabra 01001, que corresponde al 4 en este nuevo código, por un canal que puede provocar como máximo un error de un bit. Para esto, representemos el código en un mapa como hicimos anteriormente y analicemos cuáles pueden ser las palabras con errores que podrían recibirse. En el mapa podemos observar claramente que al variar un bit la palabra correspondiente al 4, obtendremos todas palabras que son combinaciones inválidas. Esto significa que al utilizar este nuevo código podemos ser capaces de distinguir un error cuando la palabra enviada varió en un solo bit. Lo mostrado en la diapositiva anterior es muy valioso. Sin embargo, si bien podemos detectar el error, no podemos corregirlo. Analicemos la misma palabra 01001 y supongamos que durante la transmisión un bit varió y la palabra recibida fue 01101. Podríamos suponer que la palabra enviada fue 01001 y el cambio de un solo bit la transformó a 01101. Pero esto no es del todo cierto. Si tomamos la palabra correspondiente al 6, que es 01100, y variamos un bit, podemos llegar a la combinación 01101. Y lo mismo ocurriría si tomamos las palabras correspondientes al 2 y al 7. Por lo tanto, tenemos plena certeza de que la combinación recibida es inválida, pero no podemos saber cuál es la combinación que al variar un bit la generó. Incluso si el bit de error hubiera ocurrido en otra posición, tampoco podríamos tener certeza de cuál fue la palabra que originó la secuencia de bits recibida. Solamente podríamos estar completamente convencidos de que la palabra enviada fue 01001 si la palabra recibida hubiera sido 11001. Esto quiere decir que si deseamos detectar y corregir un error, probablemente necesitemos aumentar aún más la distancia del código. Afortunadamente, existe una relación directa entre la cantidad de errores que se desean detectar y corregir con la distancia de un código. Esta relación está dada por la siguiente inecuación.
La distancia mínima del código tiene que ser mayor a la cantidad de errores a detectar más la cantidad de errores a corregir, donde la cantidad de errores a detectar deben ser mayores o iguales a la cantidad de errores a corregir. Esto es algo trivial, ya que no se podrían detectar 0 errores y corregir un único error. Otra forma de representar esto es con la desigualdad D mayúscula mayor a D minúscula más K y D minúscula mayor o igual a K, donde D mayúscula es la distancia mínima del código, D minúscula los errores a detectar y K los errores a corregir. Entonces, si deseamos ser capaces de corregir un error, K debería ser 1. Por lo tanto, la cantidad de errores a detectar deberá ser como mínimo 1. Si la cantidad de errores a corregir, K, es 1 y la cantidad de errores a detectar, D minúscula, es también 1, podemos reemplazar esto en la primera fórmula, obteniendo que la distancia mínima de un código para detectar y corregir un error debe ser mayor a 2. Es decir, 3 o más. Un método para lograr esto es el propuesto por Richard Hamming. Este método se basa principalmente en formular ecuaciones parciales de paridad par en los unos siguiendo ciertos lineamientos o criterios. El primero de estos lineamientos es definir cuántas ecuaciones se necesitarán y cuántos bits de paridad serán requeridos. Para esto, Hamming propone la siguiente inecuación. La cantidad de bits de datos más la cantidad de bits de paridad debe ser menor a 2 elevado a la cantidad de bits de paridad, donde la cantidad de bits de datos más la cantidad de bits de paridad serán la cantidad de bits a enviar en total. Expresado de una forma más sencilla, D más P debe ser menor a 2 elevado a la P, donde D son la cantidad de bits de datos y P la cantidad de bits de paridad. Para solucionar esta inecuación, debemos hacerlo de una manera particular. Supongamos que deseamos enviar el dígito 4 en BCD 8421, cuya representación en binario es 0100. Por lo tanto, la inecuación quedaría conformada como 4 más bits de paridad menor a 2 elevado a bits de paridad. Solamente nos queda determinar la variable bits de paridad. Como podemos observar, esta variable se encuentra a ambos lados de la inecuación. Por lo tanto, intentaremos con distintos valores hasta cumplir con la inecuación. Si la cantidad de bits de paridad que utilizamos es 1, podemos observar que la inecuación resulta en 5 menor a 2. Por lo tanto, la inecuación no se cumple. En el caso de que utilicemos 2 bits de paridad, la inecuación resulta en que 6 es menor a 4. Por lo tanto, la inecuación tampoco se cumple. Si utilizamos 3 bits de paridad, la inecuación se cumple, ya que resulta en que 7 es menor a 8. Entonces, para enviar la palabra 0100, que tiene 4 bits, necesitaremos 3 bits de paridad y por lo tanto en total enviaremos 7 bits. Como dijimos, este es uno de los lineamientos. El segundo lineamiento es cómo confeccionar la trama a enviar. Es decir, en qué posiciones colocaremos los bits de datos y los bits de paridad. Una forma relativamente sistemática de resolver este inconveniente es utilizar los bits cuyas posiciones correspondan a potencias de 2 para colocar los bits de paridad, y en las demás posiciones colocaremos los bits de datos. Veamos un ejemplo.
Continuando con el caso de querer enviar el número 4 utilizando los lineamientos propuestos por Hamming, representaremos los 7 bits que compondrán la trama como se muestra en la tabla. Como dijimos en la diapositiva anterior, colocaremos los bits de paridad en las posiciones que correspondan a potencias de 2. Estas potencias serán la posición 1, que es el resultado de elevar 2 a la 0, la posición 2, que es el resultado de elevar 2 a la 1, y la posición 4, que es el resultado de elevar 2 al cuadrado. En las posiciones que quedan libres, es decir, las posiciones 3, 5, 6 y 7, colocaremos la información del dígito BCD 8421. Es importante recalcar que la información se colocará en las posiciones libres siempre respetando el orden de los bits de la palabra enviar. Lo único que resta es determinar los valores de los bits de paridad 1, 2 y 4. Para resolver esto debemos crear ecuaciones independientes. Esto se podría resolver de diversas formas, pero se propone una metodología sistemática. Lo primero que se hará es colocar de forma vertical los nombres de las paridades con sus subíndices, de mayor a menor, como se observa en el ejemplo. Si la palabra del código de Hamming necesitara 4 bits de paridad, se colocaría P8, P4, P2 y P1, siempre de mayor a menor. Cada uno de estos nombres será la forma en la que denominaremos a cada una de las ecuaciones de paridad. Es decir, P4 será una ecuación de paridad, P2 otra ecuación de paridad y por último P1 otra ecuación de paridad. Realizado esto, se tomará el primer bit que corresponda a la información que se desea enviar. En este caso es el dato que se encuentra en la tercera posición, en la cual hay un 0. Y se colocará el bit en cuestión en las ecuaciones de paridad en donde la suma de los subíndices dé como resultado el número correspondiente a la posición del dato. Esto que parece complicado es en realidad muy sencillo. Como la posición del primer dato es 3, colocaremos el bit que se encuentra en esa posición en las ecuaciones de paridad P1 y P2, ya que sus subíndices 1 y 2 suman 3. El siguiente dato es el que se encuentra en la posición 4, pero al igual que los datos que se encuentran en la posición 1 y en la posición 2, esta posición corresponde a uno de los bits de paridad, los cuales estamos tratando de calcular. Por lo tanto, no lo consideraremos. El siguiente dato es el que se encuentra en la posición 5, en el cual existe un 1. Colocaremos en este caso un 1 en las ecuaciones de paridad donde la suma de sus subíndices dé por resultado 5, es decir, en P4 y P1. Análogamente, se tomará el bit que se encuentra en la posición 6 y se lo colocará en las ecuaciones de paridad en donde la suma de sus subíndices dé por resultado 6, en este caso en P4 y P2. Por último, tomaremos el bit que se encuentra en la posición 7 y lo colocaremos en las ecuaciones de paridad cuya suma de subíndices dé por resultado 7, es decir, en P4, P2 y P1. Ya teniendo las ecuaciones de paridad P4, P2 y P1 formadas, calcularemos la paridad par en los unos en cada una de ellas. En la ecuación de paridad P4, la cantidad de unos es impar y por lo tanto el bit de paridad es 1. En el caso de la ecuación de paridad P2, la cantidad de unos es 0 y por lo tanto la cantidad de unos ya es par. Entonces el bit de paridad es 0.
por último, calcularemos la paridad par en la ecuación P1. Debido a que la cantidad de unos es 1 y por lo tanto impar, el bit de paridad deberá ser 1. Ya habiendo calculado la paridad, podemos confeccionar finalmente la palabra enviar, en la que se podrá detectar y corregir un error. Esto se logrará colocando el resultado de las paridades en las posiciones correspondientes. En este caso, un 1 en la posición 1, un 0 en la posición 2 y un 1 en la posición 4, quedando la palabra que se observa en pantalla. Si calculamos Hamming, como hicimos anteriormente, con cada uno de los dígitos BCD8421, obtendríamos la tabla que se muestra en la diapositiva. Ahora, este nuevo código BCD8421 tendrá una distancia mínima de 3. Comprobemos esto realizando un análisis gráfico como hicimos anteriormente, representando las combinaciones válidas e inválidas de este nuevo código. Observemos que la distancia mínima es efectivamente 3. Esto lo podemos ver entre la palabra 6 y 5. Es decir, si queremos transformar un 6 en un 5, debemos modificar al menos 3 bits. Y esta es la mínima distancia que podemos encontrar entre dos elementos de este código. Podemos encontrar combinaciones de palabras que tengan también distancia 3, como 2 y 1, pero no encontraremos una distancia más pequeña entre pares de palabras. También encontraremos distancias mucho más grandes que 3 entre pares de palabras, como entre 0 y 8, con distancia 5, o como entre 5 y 4, con distancia 6. Recordemos que queríamos enviar el número 4 en vez de 8421 para que en el caso de que hubiera un error pudiéramos corregirlo. Vimos que aumentando en 1 la distancia del código BCD8421 esto no era posible y que para lograrlo debíamos aumentar la distancia de este código en más de 1. De hecho, la distancia mínima para lograr esto en este código es 3. Si observamos la palabra correspondiente al 4 en el gráfico, podemos ver que si la misma varía en un bit, cualquiera de las combinaciones resultantes sería un código inválido que solamente se podría provocar si la palabra enviada fue 1001100. Por ejemplo, si se recibe la trama 10111100, sabiendo que el canal de transmisión solamente puede provocar un solo error, podemos determinar con seguridad que la trama enviada en realidad fue 1001100. Hasta este punto vimos cómo aplicar los criterios del código Hamming, pero nos faltaría saber cómo detectar un error y corregirlo sin ayuda de un gráfico. Para detectar errores utilizando Hamming, se debe verificar la paridad a partir de los datos que fueron recibidos. Esto se logra a partir de confeccionar las mismas ecuaciones para hallar la paridad como se explicó anteriormente, pero ahora teniendo en cuenta el bit de paridad. Si no existe ningún error en la palabra recibida, al calcular la paridad par en cada una de las ecuaciones, debemos obtener un 0 en cada una de ellas. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos que finalmente enviamos el número 4 en BCD8421 al cual se le aplicó los criterios de Hamming. Y al receptor, al recibir la cadena de bits, desea verificar si hubo algún error. Para esto, lo primero que debe hacer el receptor es confeccionar las ecuaciones de paridad, pero ahora teniendo en cuenta el bit de paridad. Esto da como resultado las ecuaciones que se muestran en la tabla. Ya armada la tabla, lo que resta es calcular la paridad par en cada una de las ecuaciones.
Si no existió ningún error, en teoría cada uno de los cálculos de paridad deberían dar por resultado 0. Pero antes analicemos por qué cada una de las ecuaciones debe dar por resultado 0. Cuando se aplicaron los criterios de Hamming en cada una de las ecuaciones, se calculó la paridad par en los unos a un conjunto de bits. Ese bit de paridad ahora es tenido en cuenta, junto con el conjunto de bits al cual se le había calculado la paridad. Al calcular nuevamente la paridad, esta dará por resultado 0, ya que el conjunto de bits va a tener una cantidad par de bits en 1 debido al bit de paridad agregado. Teniendo esto en cuenta, al calcular la paridad par en los unos, podemos ver que todas las ecuaciones dan por resultado 0. Por lo tanto, podemos concluir que la palabra recibida no tiene un error en un bit. Pero, ¿qué sucede si realmente ocurre un error? ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, en medio de la transmisión, el bit que se encuentra en la posición 6 sufre un cambio de un 0 a un 1? Obviamente, al recibir la información, no sabemos si ocurrió un error o no, y por lo tanto debemos confeccionar las ecuaciones de paridad como ya hemos visto, pero teniendo en cuenta el bit de paridad. Al confeccionar las ecuaciones, podemos ver que si existe un error en la posición 6, esto afecta a las ecuaciones E4 y E2, y por lo tanto, al calcular las paridades, no todas las ecuaciones dan por resultado 0. Esto indica que existe un error. Si leemos el número binario de arriba hacia abajo, podemos ver que se forma el número 6, siendo esta la posición donde se encuentra el error. Para corregir este error, lo único que se debe hacer es cambiar el valor del bit que se encuentra en la posición 6 a su opuesto, en este caso de un 1 a un 0. Otra de las cosas que podríamos preguntarnos es ¿qué sucede si el error ocurre en un bit de paridad? Observemos el ejemplo donde el bit comprometido es el que se encuentra en la posición número 2. Después de confeccionar las ecuaciones necesarias para calcular la paridad, solo una sola ecuación es la comprometida, y podemos ver que leyendo de arriba hacia abajo el resultado del cálculo de paridades, el bit incorrecto es el que se encuentra en la posición 2. Para solucionar el error, debemos cambiar de valor el bit que se encuentra en la posición 2 a su opuesto. Es importante comprender que si ocurre un error en un bit de paridad, el error se trata de igual forma que si el mismo hubiera ocurrido en un bit que correspondiera a datos. Por último, observemos qué sucede si la palabra es recibida con 2 bits erróneos. Esto es interesante de analizar, ya que en el caso del ejemplo, los criterios de Hamming aplicados fueron para detectar y corregir un único error. Supongamos que existe un error en el bit que se encuentra en la posición 2 y en la posición 5. Estos errores afectarán a las ecuaciones de paridad E4, E2 y E1, las cuales no dan por resultado 0 en todos los casos. Por lo tanto, podemos determinar que existió un error. Si leemos el resultado de arriba hacia abajo, podemos ver que el error se encontraría en el bit que se encuentra en la posición 7, lo cual no es verdad. Si corregimos el error ficticio que se encuentra en la posición 7 y recalculamos las paridades, podemos ver que parecería que no existen errores, ya que todas las ecuaciones de paridad dieron por resultado 0.
Pero esto no es verdad. Los errores todavía se encuentran en la palabra recibida, e incluso agregamos uno nuevo. Esto sucede debido a que aplicamos Hamming con los criterios para detectar y corregir un solo error, no dos como ocurre en este caso. Resumiendo, al verificar si una palabra codificada con los criterios de Hamming posee o no un error, nos podemos encontrar con tres situaciones distintas. Tomando como ejemplo una palabra genérica codificada con estos criterios, al resolver las ecuaciones de paridad, podemos obtener que las mismas dan por resultado 0 y por lo tanto concluir que no hubo errores. También nos podemos encontrar con que al resolver las ecuaciones de paridad, no todas las ecuaciones dan por resultado 0. Esto quiere decir que se detectó un error y que en teoría podemos solucionarlo. Por último, podemos encontrarnos con una situación particular en la cual no todas las ecuaciones dan por resultado 0, pero la posición en la que se marca el error está por fuera de la palabra recibida. En el ejemplo que se muestra en la diapositiva, la palabra recibida tiene 12 bits, pero el error se marca en el bit número 14. Esto quiere decir que probablemente la palabra recibida tenga 2 o más errores, o que se cometió alguna equivocación al verificar la palabra recibida. Los códigos de Hamming no siempre son utilizados, aunque es verdad que fue un importante desarrollo. Muchas veces es más barato detectar un error y pedir la retransmisión a crear la lógica para corregir el error en el momento. Un caso donde fue descartado el uso de Hamming debido a la lógica extra necesaria fue en uno de los equipos que se encontraban en tierra en una de las misiones Apolo. Un extracto del documento Apollo Guidance, Navigation and Control, parte 3, dice: todas las cintas utilizan paridad lateral, vertical y longitudinal, junto con un código de secuencia de 2 bits, incluido en cada byte de la cinta. Para proporcionar un medio de recuperación de errores, se utilizan 3 copias de un programa. Este formato se adoptó porque los errores, debido a imperfecciones en la cinta, podrían causar múltiples errores en lugar de un error en un solo bit. Las alternativas, como las correcciones de errores múltiples, como los códigos de Hamming, no parecen justificar la lógica adicional o la pérdida efectiva de la densidad del empaquetado. En este caso, era más conveniente tener las cintas que contenían el programa por triplicado antes que implementar la lógica necesaria para poder aplicar Hamming. Pero en otros casos, corregir errores en el receptor puede ser muy provechoso. Un ejemplo de esto son las imágenes transmitidas por la sonda Voyager. Actualmente, si una imagen es transmitida desde el Voyager, tardará aproximadamente 15 horas en llegar. Si la imagen es recibida con errores y se desea realizar una retransmisión, el pedido llegaría en 15 horas al Voyager y la respuesta tardaría en llegar 15 horas más. En total son 45 horas. Para evitar este inconveniente, hasta cierto punto, las sondas Voyager utilizan un código detector y corrector de errores denominado Reed-Solomon, que permite en tierra recomponer la imagen de algunos errores que se produjeron si ese fuese el caso. Se recomienda realizar estos ejercicios propuestos de Hamming para así consolidar los conceptos.